Y ahora vamos a desarrollar a continuación la parte de interfaz correspondiente a los laboratorios. Como ya tenemos la tabla de laboratorio creada, que simplemente contiene el nombre del laboratorio, el ID y el número de, digamos, de medicamentos que tiene este laboratorio como tal, lo que vamos a hacer ahora es, en la carpeta de maestros, vamos a crear los objetos visuales necesarios para mostrar los laboratorios. En este caso voy a crear una nueva carpeta llamada laboratorios. Me voy a quedar simplemente con esta descripción de laboratorios. Lo ponemos como objeto 10, por ejemplo, para que esté igual que el de arriba, que el histórico JSON. Aquí dentro voy a crear otra carpeta para los objetos de interfaz. Voy a crear otra carpeta para los objetos y voy a crear otra carpeta aquí para las acciones y menús. Estas tres carpetas pongo organizadas en modo semáforo dentro de la carpeta principal de laboratorios. Bien, aquí ahora vamos a ir creando los objetos necesarios que nos van a hacer falta para mostrar los laboratorios. Lo primero que voy a hacer es, voy a copiar de la aplicación original, o bien simplemente lo vamos a hacer nosotros mejor para que sea totalmente viable y que veáis los pasos a seguir, ¿no? Voy a crear una rejilla simplemente de la tabla de laboratorios, siguiente, y en esta rejilla lo primero es cambiarle el nombre y lógicamente ponerlo en la carpeta de aquí, en esta primera, ¿de acuerdo? Esta primera, que sepáis que es la parte de interfaz, carpeta de interfaz. Vamos a ponerle un nombre a ese identificador de LabM, Pima Laboratorio Maestros, y lo tenemos aquí. A esta rejilla, le vamos a poner, a partir de aquí, del inspector de campos, tenemos disponibles los campos que queremos, mostrar y lo que queremos habilitar en la rejilla. Simplemente voy a poner el ID y el NAME. Lo puedo hacer uno a uno o simplemente marco los dos y lo arrastro aquí. ¿De acuerdo? La última columna siempre solemos poner máximo disponible para que en tiempo de ejecución se adapte a todo el tamaño que contenga. Vale, ya tenemos una rejilla. Vamos a crear ahora también una rejilla avanzada. Pues nada, en este caso podemos marcar directamente la rejilla normal. Buscamos el objeto de rejilla avanzada, que es este de aquí arriba. Le damos clic y automáticamente te ha creado una rejilla avanzada partiendo del contenido de la rejilla anterior. En este caso veis aquí que tiene también el ID y el NAME. La rejilla avanzada por defecto el estilo se pone como optimizado, aunque Verneo en este caso te lo optimiza automáticamente. Continuamos creando más objetos necesarios. Vamos a crear también, por ejemplo, un alternador, que es este de aquí. Le ponemos CLabM, le ponemos laboratorios, la tabla CLabM, y como primer objeto vamos a poner, por ejemplo, la rejilla normal y como segundo objeto la avanzada. ¿Qué significa esto? Que cuando mostremos el alternador vamos a dar la posibilidad de poder interactuar entre la rejilla normal y la rejilla avanzada. Ponemos en el orden alfabético los objetos, alternador y rejilla avanzada, y también lógicamente por orden alfabético, que en este caso se llaman igual. Bien, aquí nos falta, por ejemplo, voy a crear otra rejilla, pero voy a ver un momentito, sí, porque la vamos a usar más adelante, aunque no la usemos ahora directamente, que
va a hacer la rejilla la misma. Voy a ponerle aquí en el asistente, le vamos a poner el nombre de CLab MCell, ¿vale? Laboratorios, vamos a poner selección. Imagínate en la ficha de medicamentos que tenemos que seleccionar el laboratorio, y en este caso pues tenemos una rejilla que simplemente va a contener lo que sería el nombre de laboratorio. No veo prescindible mostrar el ID. Si vosotros queréis mostrar también el ID, pues lo arrastráis aquí y está, ¿vale? Ya tenemos las distintas rejillas y el alternador que vamos a utilizar. Bien, ¿qué no haría falta en este caso? Pues está claro que no hace falta bastantes cosas todavía, ¿no? Vamos a crear, por ejemplo, un formulario o mejor dicho, vamos a crear una búsqueda, mejor, antes, simplemente para que nos valga de Lab M, laboratorios, vale, de la tabla CLab, y aquí esa búsqueda simplemente vamos a contener, o mejor dicho, para no perder tiempo, voy a copiar del fuente original estos componentes de búsqueda, ¿vale? Que simplemente va a depender, también voy a copiar unas variables locales. Aquí hay dos variables locales a este objeto de búsqueda. El tipo de búsqueda que le vamos a pasar a través del formulario de tipo de menú, tipo de búsqueda de alfabético, por trozo, por palabras, como generalmente vais viendo en cualquier aplicación de Belneo o en este caso en VRP. Todos aquellos que dispongáis de VRP, pues podéis utilizar VRP como recurso formativo también, ¿vale? Y una variable local que va a ser el texto a buscar. Aquí, lógicamente, cada componente de búsqueda puede estar condicionado o no. En este caso, buscamos todos los laboratorios por el índice ID. Aquí le añadimos todos por el índice nombre, digamos, de modo alfabético. Aquí hacemos lo mismo, pero condicionado a que el tipo de búsqueda sea de tipo A y no esté vacío, digamos, el control txtBus, ¿no? O en este caso la variable local. Aquí usamos el índice de NAME para buscar por el nombre, entre límites, desde el texto que yo busco, quitándole los espacios a la izquierda y a la derecha con la función trainString, porque la función trainString, que está aquí, significa que le vamos a quitar o nos devuelve la cadena sin espacio al inicio y al final. Lógicamente del parámetro o campo o texto o variable que yo le ponga. Y como límite final va a ser el mismo contenido más varias z. Sí, de la A a la Z nos va a buscar dentro de este valor de texto a buscar, ¿no? Trozos de palabra exactamente igual. En este caso, igual que el anterior, sería cruzar con la lista anterior. Vamos a cruzar, digamos, por el tipo de búsqueda T, que ahora veremos en el formulario, que sería el trozo, el tipo de búsqueda T, y que no sea distinto de vacío, ¿no? Y aquí lo mismo, por el índice partes del trozo, y el nombre sería el texto a buscar, la variable local, prácticamente igual. Y aquí en todos exactamente igual. De esta forma, por palabras, por Word, índice Word, todas las palabras 1, límite inicial, el texto a buscar. Y algunas palabras exactamente igual, lo que cambia es la condición de activo, el valor de todas las palabras, el índice y poco más, ¿vale? Importante que estas variables que están aquí las tenemos que usar siempre desde un formulario origen, que ahora veremos, para pasarle los valores a esas variables de la búsqueda. Voy a crear también, por ejemplo, un localizador, porque hemos creado esta rejilla, pero necesitamos más adelante, ya que estoy aquí, lo voy a crear, un localizador, CLab M, vamos a llamarle laboratorios, de la tabla CLab M, y como rejilla vamos a usar aquí la rejilla de selección. Y en este caso, por ejemplo, no van a ser todos
todos los índices, que podría ponerlo también, ¿de acuerdo? Únicamente voy a utilizar los índices de parte, de palabras y de nombre y de ID, que son los que se me van a mostrar directamente en el localizador en tiempo de ejecución. Por partes, por palabras, por el name y por el ID, ¿de acuerdo? Verificamos si hay errores, de momento no hay ninguno. Importante que nos acostumbremos a utilizar el inspector de errores, grabamos siempre de vez en cuando y ya está. Bien, continuamos. Aquí voy a crear un proceso que vamos a utilizar ahora en el menú principal o en el formulario principal de búsquedas, que va a ser el siguiente. Voy a crear un proceso. Vamos a llamarle de tipo Belneo. Le voy a llamar al proceso como identificador CLAB M lista vacía, ¿vale? Esto va a ser laboratorios, pero será una lista vacía, digamos. ¿De acuerdo? Si yo copio esto de aquí, lo puedo poner aquí como línea y como comentario, simplemente, ¿vale? Aquí el origen de este proceso va a ser siempre la tabla de laboratorios como origen ficha, y ahora veremos por qué. Y como tabla de destino va a ser la misma tabla de laboratorio, pero yo necesito que me muestre una lista de registros, ¿vale? Origen y destino, origen ficha, destino, lista de laboratorios, ¿vale? Y este de aquí lo tenemos aquí. Y ahora vendría la parte para diseñar el formulario de laboratorios, el formulario general, digamos, ¿no? Lo voy a copiar para no hacerlo a mano, digamos, que tardaría bastante tiempo. Y aquí resuelvo, en este caso, porque es un copiar y pegar, resuelvo todos los objetos en origen con los de destino. En este caso me coinciden porque yo anteriormente he ido creando, digamos, estos objetos que hacen falta, ¿no? Le damos a aceptar y tengo el primer formulario que lo subo arriba, que es el primero en el orden de la carpeta de objetos visuales de aquí. Hemos dicho que son objetos de interfaz. El primero tiene que ser siempre el menú general de búsqueda. Y ya está. Hombre, digo siempre aquí porque es, digamos, una serie de costumbres que tenemos en Belneo, hacerlo de esta forma, ¿vale? Podéis mirar el orden de carpeta y el orden de objetos dentro de VRP. Pero si lo hacéis tal cual, está aquí, pues lo localizamos de forma inmediata, ¿no? Los formularios, orden alfabético, los ordenadores, las rejillas y demás, ¿vale? En este caso, pues esta rejilla debería estar aquí, las dos rejillas juntas y aquí la avanzada, ¿vale? Simplemente tema organizativo. Y aquí ahora, pues bien, este formulario, como ustedes veis aquí, únicamente tiene pues el diseño de todos estos controles, ¿no? Es el típico formulario que veis en VRP, sí, el menú general, donde yo aquí puedo poner un texto a buscar, tengo el botón de buscar, tengo dos botones para ampliar o quitar y poner todo este control que hay aquí, ¿vale? O lo visualizo o lo oculto dependiendo del botón que elija. ¿De acuerdo? Eso sería una variable local que se llama búsqueda avanzada. Y aquí tengo los tipos de búsqueda. Estos tipos de búsqueda pueden ser por trozo, por palabra, por alguna palabra y por nombre, que serían los índices de la tabla CLAB-M que estamos usando en la propia búsqueda que hemos creado anteriormente. Vale. Aquí tenemos las distintas variables que se usan dentro de este formulario. Esta variable de tipo booleana que nos va a controlar, digamos aquí internamente, si estamos usando la búsqueda avanzada o no. Es decir, aquí hay unos botones que se muestran dependiendo si la búsqueda avanzada, como condición de visible, está a 0 o está a 1. Por lo tanto, o se muestra, digamos, un botón u otro. ¿De acuerdo? Simplemente. Cada botón, cuando se pulsa, aquí veis que se ejecuta un manejador de evento de tipo buscar, que ahora veremos cómo funciona. Aquí tenéis un botón de buscar directamente con el nombre BTN-Bus, lo clásico en Belneo. Le hemos asignado también una tecla aceleradora. Tenemos un icono
que previamente los iconos ya están todos aquí cargados anteriormente, como vimos en videomomentos anteriores y demás, ¿no? Este botón ejecuta lógicamente, hemos dicho, el manejador bus, que ahora veremos. Importante volver a resaltar que los formularios le pongamos el espaciado 10 y los márgenes a 20, para que en tiempo de ejecución se vean unos márgenes correctos y todos por iguales. Y el espaciado entre controles sería 10, que sería esto de aquí, ¿no? Digamos. Bien. Hemos creado un layout para el título. Tenemos aquí, lógicamente, puesto que los layouts tienen estas propiedades: 10, menos 1, menos 1, menos 1, 10, espaciado y márgenes con estos valores. El ancho del layout por defecto, para que automáticamente se estire todo dependiendo de cómo tengamos la ventana o el monitor. Se estire de esta forma, hacia arriba, horizontal y verticalmente. Y prácticamente, ¿no? Aquí tenemos un control de tipo nombre de campo, que ahora veremos, ¿vale? Otro layout aquí para la cabecera, lo mismo, con las mismas propiedades, pero dentro de él tenemos distintos controles. Tenemos un espaciador de cabecera de tipo expandible, alineado horizontalmente a la izquierda y verticalmente arriba, ¿no? Es para que este espacio de aquí automáticamente se vaya expandiendo, que sería, digamos, que tomaría todo este espacio de aquí, ¿no? ¿Vale? De aquí hacia la izquierda se expandería automáticamente, ¿vale? Bien, creamos otro layout de tipo layout de búsqueda avanzada, un light bus con lo mismo. Los mismos, en este caso es menos 1, menos 1, menos 1, donde hay distintos controles. El tipo de búsqueda está condicionado a la variable local es busAva, es decir, que busAva es igual a 1. Aquí los trozos, este control, que es un botón de radio, cuya condición de visible también sería siempre busAva. Y aquí tenemos una variable local, que es el busType, que sería esta de aquí, el tipo de búsqueda de tipo alfabético, que en el caso de trozos va a contener el valor de t de trozos. Por eso esta variable busAva se va a evaluar dentro de la búsqueda, y en la búsqueda se va a ejecutar los componentes necesarios de la búsqueda dependiendo del valor de esta variable, del tipo de búsqueda, ¿vale? El radio botón de palabras, pues exactamente igual. Le indicamos aquí, si esto es trozo de receta, le indicamos pal de palabras, ¿vale? Tipo de control, botón de radio, selección con tab verdadero, condición de visible a que sea o a que estemos en la búsqueda avanzada. El contenido es busType, también la misma variable de tipo de búsqueda, pero con el valor P de palabras. Lo mismo sucede con este control, el de alguna palabra, pal ALG, seleccionable con tab, tipo de botón de radio, condición de visible búsqueda avanzada, el contenido es la variable local tipo de búsqueda y con el valor G. Como veis aquí, todos estos controles, digamos, se almacena el valor dentro de la misma variable, pero con distinto valor, cada uno el suyo. Y el último que nos queda aquí, el tipo alfabético, ALF, que es nombre, lo mismo. Condición de visible, búsqueda avanzada, el contenido, la variable local, busType, y el valor A de avanzada. Vale, todo esto pues queda englobado también con el layout de cabecera, ¿no? Que contiene todo esto de aquí, con estos valores de espaciado y de márgenes. Vale. Aquí en la parte inferior pues también tenemos un layout de detalle, donde aquí queremos mostrar, digamos, en tiempo de ejecución lo que sería la lista de laboratorios. Le hemos puesto aquí, por ejemplo, tipo de layout Light Edge, alineamiento horizontal a la izquierda, que se ajusta a la izquierda, vertical arriba, tipo de layout vertical para que se estire de arriba abajo, y 10, menos 1, menos 1, menos 1, 10, igual que el resto de los layouts, ¿vale? 10, menos 1, menos 1, 10. Vale.
Y aquí en medio tenemos un control de vista de datos, llamada LST de listados o de lista de datos. Aquí en el lado izquierdo es donde podéis ver la toolbar, donde vamos seleccionando en cada momento el control que queremos usar dependiendo del tipo de formulario que estemos desarrollando, ¿vale? Bien, aquí el control de vistas de datos tiene, digamos, la ejecución de dos objetos. El primer objeto es la lista vacía, que digamos que estamos en un formulario de origen ficha, pero donde yo quiero mostrar también un destino, una lista de fichas, ¿vale? De laboratorios. Dentro de un registro, que en este caso sería un menú para buscar, quiero mostrar una lista de laboratorios. Por lo tanto, si yo pincho aquí y me voy a los inspectores y digo ¿qué objetos usa? Pues está usando este control, esto de aquí, ¿vale? Si me voy a otro lado, pues nos informará de otra cosa. Pero si pincho aquí en el control de vista de datos y me voy a la parte izquierda de aquí, de los inspectores, me voy al inspector que usa y me muestra los controles u objetos que usa ese control. Yo en mi caso suelo poner aquí y quitar el texto para tener un poquito de más pantalla, ¿vale? Es cuestión de irse familiarizando con este tipo de cosas de BNet. Bien, aquí tengo el proceso, que yo lo pincho, hago un doble clic y aquí se me muestra lo que hicimos anteriormente. Aquí no hay nada, simplemente me respeta el origen de ficha y destino lista. Si yo pincho en este momento este botón de aquí, esta toolbar, localizar objeto en proyecto, lo que hace es que me localiza el proyecto o ese objeto dentro del proyecto y me abre en ese momento dónde está ubicado físicamente ese objeto, ¿no? Bien, cierro esto de aquí, que entiendo que lo entendemos, vuelvo atrás al formulario, veo aquí en el control los objetos que usa y como segundo objeto utilizo un alternador. Como la lista, el proceso anterior me devuelve una lista de registros de laboratorios, lo que hago aquí es que utilizo un alternador, que es este, que hemos creado anteriormente, donde usamos como primer objeto la rejilla y como segundo la rejilla avanzada. Es decir, que me mostraría por defecto, en este caso, los posibles registros de laboratorio. De momento no me muestra nada porque me lo muestra en vacío, pero ahora explicaremos en la búsqueda cómo se consigue mostrar los registros de los laboratorios. Igual que antes, pincho aquí en el botón de localizar objeto en proyecto y me devuelve esto, ¿vale? Simplemente, ¿de acuerdo? Aquí insisto en lo de antes, si queremos ver qué objetos se usan o controles dentro de este objeto, lo marcáis y os va diciendo aquí a la izquierda, en el inspector, dónde se usa o qué objeto usa, los objetos que usa ese objeto, ¿no? Lo desmarco y ya está, ¿vale? Aquí nos dice que únicamente muestra la tabla. Aquí se muestra también únicamente la tabla. Y aquí se muestra, por ejemplo, la tabla y las dos rejillas, que es la que tenemos aquí programada. Bien, volvemos al formulario anterior. Y aquí prácticamente no hay nada más que mostrar. Aquí únicamente lo que nos interesa es que cuando el usuario ponga en tiempo de ejecución un valor en el control txtbus y me marque también el tipo de búsqueda que desea realizar, cuando le dé al botón de buscar, hemos visto anteriormente que se ejecutaba el manejador bus. Pues bien, me voy al manejador bus que está aquí. ¿Y aquí qué es lo que hace? Aquí lo que hacemos inicialmente es, al margen de ir comentando cada parte que nos interese, lógicamente, con la instrucción de rem, yo creo una cesta local aquí y le llamo punto cesta, por llamarle de alguna forma, pero de la tabla de laboratorios, CLABM. ¿Por qué? Porque quiero guardar en esta cesta el resultado de los registros que yo, o mejor dicho, que nos va a devolver la búsqueda. Aquí creo un manejador de objeto de la búsqueda, es decir, aquí sigo marcando, ¿veis? Qué objetos estamos utilizando aquí en la búsqueda, que sería, digamos, esta de aquí, que es la búsqueda en sí, ¿de acuerdo? Y la tabla, lógicamente. A esta búsqueda
que es este de aquí, que le llamo bus, por llamarle de alguna forma, el objeto búsqueda, como nos indica aquí a la izquierda, que es este. Le asigno una variable local a esa búsqueda. Ya vimos anteriormente aquí en el objeto búsqueda que creamos dos variables, el tipo de búsqueda y el texto a buscar. El boostTip hemos visto anteriormente que se utiliza como condición en algunos componentes de búsqueda o en casi todos, evaluando el tipo de búsqueda y también que no sea vacío el contenido del texto como tal, ¿no? ¿Vale? Que es isEmpty. De acuerdo. Aquí le asigno a la variable local de la búsqueda txt el valor de la variable local del formulario donde estamos en este momento, que sería la misma variable. Es importante que las variables de la búsqueda se llamen de igual forma que las variables que tenemos aquí declaradas en el formulario. Tienen que ser iguales para que sea funcional. De acuerdo. Le asignamos entonces el valor del texto a buscar y también el tipo de búsqueda. Por eso aquí utilizamos set variable local de objeto a la búsqueda, texto a buscar y el tipo de búsqueda, que están definidos prácticamente aquí en el formulario. El tipo de búsqueda, que es el boostTip, y aquí el texto que ha tecleado el usuario para buscar. Aquí ahora disparamos el objeto o ejecutamos el objeto de búsqueda, que sería el bus, que tenemos declarado aquí anteriormente como bus. Lo ejecutamos en tercer plano para que la parte de la interfaz quede liberada, pero la ejecución en tercer plano se ejecuta en el servidor y cuando nos devuelve, digamos, la lista de registros que haya encontrado, inmediatamente en el subproceso, que veis que aquí tenemos el origen ficha y aquí dentro del subproceso ya estamos en el origen lista de laboratorios, la lista que me devuelve la añado o lo agrego a la cesta, con esta instrucción. Cesta agregar lista, que es la lista que me devuelve, a la cesta que tenemos creada, que es la cesta con el nombre .cesta, que la creamos aquí anteriormente, .cesta. Vale, salgo de ahí y ahora ¿qué es lo que hago? Pues necesito actualizar, digamos, la información que pueda haber en esta rejilla, porque aquí se muestra una rejilla como objeto de lista dentro del alternador, ¿no? Aunque aquí pongamos el alternador, pero ya vimos que el alternador contiene una rejilla normal y otra avanzada. ¿Qué hacemos ahora? Pues utilizamos en este origen de ficha, porque estamos en el formulario que es origen ficha, procesamos el control LST. El control LST ya vimos anteriormente que era este de aquí, la lista de datos. La procesamos y le digo toda la ficha, todos los registros. ¿Qué hago después? Corto esa lista, es decir, limpio el contenido que hay aquí. Limpiar no significa eliminar, ¿de acuerdo? Significa simplemente limpiar el contenido visualmente. Inmediatamente a esta lista de laboratorio, porque estoy en el origen lista, porque acabo de procesar toda la lista, hago la instrucción anterior de cesta agregar a la lista en curso, sí, al contrario, ¿vale? Si antes utilizábamos agregar lista a la cesta, ahora utilizamos agregar a la lista en curso la cesta. Hay que tener en cuenta que como son nombres muy parecidos, a veces nos podemos equivocar y nos da la sensación de que no funciona y posiblemente es que nos hemos equivocado de instrucción, ¿de acuerdo? Agregar a la lista en curso el contenido de la cesta. En este punto, comentaros que una cesta no contiene registros. Lo que contiene aquí sería, por ejemplo, los números de los IDs de los registros que haya encontrado, los que sean, ¿de acuerdo? Únicamente. Y él internamente lo procesa y muestra los registros aquí, en la rejilla. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, en el control de texto a buscar, que es este de edición alfabética, el txtbus, yo tengo aquí una serie de conexiones de evento. Por ejemplo, aquí tengo
es que cuando cambia el valor, es decir, cuando el control txtBus, que es este de aquí, va cambiando de valor con la señal value change, automáticamente se va ejecutando el manejador de eventos bus. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy tecleando aquí, el usuario automáticamente se va ejecutando la búsqueda y me va mostrando los resultados aquí en pantalla. Lo mismo sucede con esta otra conexión de evento. Aquí, por cada tecla que soltamos a la hora de teclear, se ejecuta este manejador de evento, el txtBusKey. ¿Y esto qué significa? Pues en este manejador de evento también tenemos un control a través de una variable que es esta de aquí, la variable key local, que sería el contenido de la variable que hemos creado aquí, la variable eventParam, que es simplemente una variable de sistema, una variable de Belneo de tipo array que contiene una dimensión en este caso y nos va a devolver un parámetro, ¿vale? En la posición 1 nos devuelve un parámetro. Podéis buscar en la documentación de Belneo qué tipo de parámetros nos devuelve este eventParams. Si queréis que algún día os lo explique mejor, pues ponéis un comentario en el vídeo que os explique, digamos, el contenido de la variable tipo array eventParam, ¿de acuerdo? Esta variable también se crea de forma automática, quiero recordar, desde aquí, en el proyecto o en el objeto. Vamos a ver si lo logro aquí, ¿ve? Crear variables locales de eventos. Él te crea automáticamente las variables locales cuando no existen, que una de ellas es esta que hemos creado, la de eventParam, y otra más que podéis verla si lo ponéis en práctica vosotros mismos. Y aquí yo controlo el valor de la variable key, que es, por ejemplo, el valor este, que equivale a intro y este a enter, o al contrario, ¿de acuerdo? Y en caso de que yo le dé a intro o a enter cuando esté ejecutando este txtBus, voy a teclear y en vez de pulsar el botón de buscar, le doy a intro. Pues cuando capture ese intro, también se ejecuta el manejador de evento buscar. En caso contrario, lo que hacemos aquí, que evaluamos estas teclas también, este contenido de teclas, estos valores, y me posiciona automáticamente en el foco de la lista, es decir, que me sitúo, digamos, aquí en esta lista, este control, ¿vale? De esta forma, procesamos la lista, selecciono la ficha por posición número 1 y tomo el foco ahí. De esta forma nos posicionamos en la primera ficha de esta lista. Y prácticamente nada más. Aquí lo que hay también es cuando está el Posini, que es el evento o la señal, después de que se genera el formulario en ejecución, se ejecuta el Posini. Este Posini, ¿qué es lo que hace aquí? Pues nos vamos aquí y aquí lo que hace automáticamente es cambiamos el título. El título, digamos, es el título que hay aquí dentro, que es de este identificador, txtTip. ¿Qué es lo que hace el txtTip? Pues nos vamos aquí, cambiar el título y aquí mediante este pequeño JavaScript del control txtTit, que es este de aquí, el control que hemos visto, txtTit. En este caso es de root data view, significa el formulario en curso como tal. El control txtTip le asignamos un texto que sería el nombre del objeto, digamos, de esa tabla, que sería laboratorio como tal, ¿no? Aquí nos aparecería laboratorio, porque es el nombre, digamos, de la tabla, de información del objeto de la tabla. Vosotros simplemente ponéis este código, ¿de acuerdo? Que hay aquí, este es un comentario y lo importante es este. Y ya está. Nos aparecería ese título. En la versión 31, o en la versión 30, perdón, de Belneo, podemos aplicarlo de otra forma, pero en este ejemplo concreto vamos a practicar este código JavaScript para que lo uséis si lo queréis. Preparamos los valores por defecto. Tipo de búsqueda sería T de todos, entiendo que sería
trozos, perdón, de trozos por defecto, y hacemos una carga inicial en base a este valor, a todo, digamos, por trozos. Como no hay, si no he escrito nada, pues no pondré nada, ¿vale? Y ejecuto el manejador de venta de buscar, que ya hemos explicado anteriormente qué es lo que hace, ¿no? Vale. Entiendo que hasta aquí, si tenéis alguna pregunta que hacer, y como esto no es en directo, es grabado, pues ponéis los comentarios en el mismo vídeo. Si alguno de vosotros quiere que haga un directo sobre algún tema concreto de cada una de las partes de CIMA, pues me lo comentáis en algún vídeo de esta serie. Y bueno, y si hay bastante gente interesada, pues hacemos un directo en YouTube y comentamos aspectos distintos de que tengáis dudas sobre este proyecto CIMA como tal, ¿no? Vale. Aquí nos falta ahora, lógicamente, en la carpeta verde, como tal, aquí, la carpeta verde, recordemos que es los objetos de acciones y menús. Aquí tendríamos que crear una acción como mínimo. Vamos a llamarle, por ejemplo, la acción CLab M, main de menú, que sería prácticamente para la ejecución del menú o el formulario principal de búsqueda, que sería este de aquí. El formulario que nos interesa mostrar sería este, el de búsqueda general, ¿no? El tipo formulario, tipo menú. Bien, pues aquí lo que hacemos es, le indicamos que dispare, en este caso con la tabla de laboratorio, que la tenemos asignada al formulario principal, disparamos el objeto. Vamos a ver un momento, esto sería este de aquí. En vez de disparar el objeto como estaba en un origen ficha como tal, pues utilizamos el formulario alta de ficha, ¿no? Lógicamente yo este sistema en particular no lo uso, pero como esto es una versión anterior, a modo de ejemplo podéis crear la tabla asociada al formulario principal y claro, si queremos usar este formulario tiene que ser un formulario de alta, aunque aquí realmente no estemos dando de alta ninguna ficha en la tabla de laboratorios, ¿vale? Pero este sistema en sí es el que utiliza, por ejemplo, el generador de interfaz. Por lo tanto, por eso está puesto de esta forma. En otra ocasión, si queréis, pues os hago un vídeo momento donde os muestro cómo hacer lo mismo, pero sin tabla asociada, ¿vale? Aquí tenemos esto, formulario de alta, y le indicamos que queremos utilizar el formulario de laboratorios de menú general. Vale. Claro, si yo ejecuto la aplicación ahora, lógicamente nos falta algo importante, ¿no? Es decir, nos falta incluir aquí pues algún botón o alguna acción o lo que sea para que podamos ejecutar, digamos, el menú este de alta, ¿no? De laboratorios o de búsqueda generales. Pues bien, vamos a crear, por ejemplo, un menú. Vamos a llamarlo aquí mismo. Podemos crear un menú. Vamos a ver cómo lo tengo organizado en el ejemplo anterior. ¿Vale? Un objeto. Lo voy a copiar simplemente. Voy a copiar esto. Nos da errores porque solamente contengo este de aquí, el lab. Este solamente va a contener, de momento, ya más adelante contendrá más acciones, va a contener la opción de laboratorios, ¿vale? Va a ser un menú de tipo maestro donde vamos a incluir poco a poco los distintos ficheros de tipo maestro que podemos ejecutar. Y ahora este maestro, lógicamente, tenemos que incluirlo en lo que sería el menú principal, este de aquí, ¿vale? Sería el menú maestro este de aquí y, por ejemplo, lo podemos añadir, pues no sé, se me ocurre que lo añadamos aquí al principio, por ejemplo, ¿vale? Yo pulso aquí y me aparecen las opciones, pero aquí lo importante es darle también un pequeño icono, ¿no? Algún icono identificativo para este botón. Pues vale, pues como no tiene ninguno, vamos a aplicarle un botón o un icono a esa acción como tal.
Vamos a ver aquí qué tipo de icono tengo establecido. Pues no tengo ninguno como tal. Un momento que mire para ver qué icono podemos poner. Bueno, mejor va a ser que nosotros creemos uno a nuestro gusto. Iconos material. Busco aquí cualquier color, el que te interese o el que te guste. Aquí están de color azul. Pues bueno, pues voy a coger el mismo color azul, que entiendo que es este, si no me equivoco. Vale, ese mismo. Y aquí busco database, por ejemplo. No sé, vamos a buscar cualquier palabra. Vale, vamos a crear o a utilizar alguno de estos, aunque ya exista como tal, en otro icono, pero bueno. Vamos a utilizar, a ver, este mismo, ¿vale? Tampoco hace falta complicarnos mucho la vida. Este de aquí lo añadimos al proyecto. Sería este de aquí, el database. Vamos a llamarle, por ejemplo, MAE de maestros. Bueno, aunque veo que ya existe un MAE, vamos a ver si existe algún tipo de dibujo que ya exista, ¿no? Anteriormente, que hayamos creado antes. Mira, pues tenemos aquí uno de maestros, pues que es el que hemos creado, pero el MAE es este de aquí. Bueno, usamos el maestro mejor. Vale. Vamos a ver el maestro, donde lo tengo, hemos dicho, este de aquí, lo localizo y aparece aquí debajo, ¿vale? Ya existe el maestros por aquí, ¿vale? Por lo tanto, este que hemos creado lo elimino como tal. Y ese maestros, pues lo puedo añadir, entiendo, aquí. Maestros como tal, ¿vale? Va, de acuerdo. Ahora deberíamos tener en la toolbar, ¿ve? Este botón de maestro. Vale. En tiempo de ejecución, ¿cómo quedaría? Vamos a ir cerrando todo este tema. Ya el próximo día también pues iremos organizando un poco los menús que hay aquí, este objeto tipo menú, donde incorporarlo en una carpeta propia, ¿vale? Ejecuto la aplicación y aquí me aparecen maestros, pero con los distintos maestros, en este caso laboratorios. Y aquí me aparecería el laboratorio como tal. ¿Qué sucede aquí? Que aquí no tengo creado ningún formulario de alta ni nada. Aquí podríamos buscar, lógicamente, pero no encontraría nada. Si es una búsqueda avanzada, lógicamente tengo que habilitar o deshabilitar este botón, que es la funcionalidad que hemos visto de tipo de búsqueda avanzada, ¿vale? Vamos a crear, para complementar este vídeo de hoy, vamos a crear, por ejemplo, el formulario correspondiente para que podamos dar de alta y modificar, ¿vale? Me voy a ir a la carpeta de maestros, está de aquí. Voy a copiar el formulario, me va a dar unos errores que ahora os explicaré, ¿vale? Simplemente lo interesante aquí son estos dos de arriba, la tabla y el icono. Eso de abajo, como es un plural de medicamentos por laboratorio y como todavía no tenemos creada la tabla de medicamentos, pues me lo voy a cargar simplemente, ¿vale? Es decir, que no voy a usar dentro del formulario, que lo pongo en su orden correspondiente, me voy a cargar, digamos, lo que sería o lo que en un próximo vídeo tenemos que tener como funcionalidad sería el medicamento, perdón, el laboratorio y los medicamentos de ese laboratorio. De momento esto me lo voy a eliminar como tal y voy a añadir simplemente un espaciador aquí expandible para que de momento, perdón, o aquí, ¿vale? Ponemos aquí para que sepamos visualmente que aquí tenemos que crear o poner algo más, ¿vale? O simplemente también podemos haber creado simplemente el separador de formulario tal y como estaba, pero sin su formulario ninguno, ¿de acuerdo? Bien, aquí veis que queda el espacio simplemente. Vamos a probarlo, ¿vale? Aquí simplemente comentaron lo de antes. En este caso tenéis distintos controles, exactamente igual que antes, los layouts son distintos, con el nombre distinto, cabecera y demás, con los márgenes y lo espaciado, aquí también. Aquí vamos a ponerlo igual de ancho. Aquí tenemos
este de aquí, que en este caso le hemos añadido directamente el código JavaScript, no lo hemos cambiado por título, como hicimos anteriormente. Aquí directamente lo podemos poner también el tipo de código JavaScript y con esto el registro activo con la información de la tabla, el nombre singular, lo que sería el laboratorio, que ahora lo veréis, ¿vale? Y aquí maquetamos los controles para el texto ID, texto del nombre, que lo podemos copiar directamente de aquí, arrastrando el contenido de los campos directamente. Y aquí hemos creado otro layout de tipo detalle, con el separador de formularios, sin contenido ninguno, su correspondiente layout, y aquí debajo otro layout distinto, el layout de botones, que le llamamos, donde hemos puesto un botón para eliminar, btn sub, siempre y cuando el registro, como condición de visible, ya exista el registro. Es decir, si es un formulario de alta que estamos dando de alta a un laboratorio, pues como no existe el registro todavía, pues este botón no se vería como tal. Y sería esta instrucción, ¿vale? Esta instrucción, si no me equivoco, es de tipo ficha en curso y es esta. Devuelve verdadero o falso si la ficha en curso existe en la base de datos, simplemente, ¿vale? Y la uso para condicionar esa visibilidad. Aquí me creo también un control de tipo espaciador expandible para que en tiempo de ejecución, si yo amplío el formulario, se expanda automáticamente hacia la derecha, quedando el botón eliminar a la izquierda siempre, ¿vale? Con eso conseguimos el espaciador expandible, este de aquí. El botón aceptar, lógicamente, btn hace, que me ejecutará mediante la tecla aceleradora F12 que le he puesto, el comando aceptar simplemente. Y el cancelar igual. Identificador btn cnc, cancelar, y el comando cancelar. Los identificadores que veis aquí de los botones y todo ese tipo de cosas, los podéis ver también en VRP, como un tipo de identificador estándar que usamos dentro de Belneo. ¿De acuerdo? Simplemente como nomenclatura. Vale, ya tenemos el formulario, pero todavía aquí en la rejilla tenemos que decirle en la propiedad cuál va a ser el formulario de alta. En este caso sería este de aquí, el laboratorio, el lab M, el de modificación y el de baja, que sería el mismo. ¿De acuerdo? Aquí, lógicamente, en la rejilla avanzada no podemos poner nada, ¿vale? En este rejilla que tenemos de selección, pues si queremos lo podemos poner también, si no, pues nada. En este caso no lo pongo porque simplemente esta rejilla la utilizaremos más adelante como selección de un laboratorio únicamente, ¿vale? Compruebo los errores, los guardo y si consideramos necesario, creamos una... Aquí los proyectos, podemos guardar la versión de esta solución en el estado de este momento. Se guardaría en el servidor siempre y cuando tengáis instalado la vversion, el componente vversion. Es decir, que yo aquí puedo decir, bueno, las fechas de hoy. Hoy es 16 de diciembre 2022, ¿vale? Realizado, por ejemplo, funcionalidad de laboratorio. Maestro de laboratorio, ¿de acuerdo? Si vosotros utilizáis algún tipo de metodología tipo Scrum o tipo Gira o algo así, como Trello o algo, pues pongámosle Gira número tal o Trello número tal, ¿vale? Que se correspondería con la historia de usuario, la HU, por ejemplo, X001. En el caso de que vosotros tengáis definido las historias de usuario bajo alguna metodología que utilicéis. Si no, pues nada, simplemente esto de aquí. Esto se enviaría automáticamente a la vversion y dentro de la vversion, vamos a verlo aquí ahora, por ejemplo, se guardaría esa información, ¿no? Voy a ejecutar la vversion un momentito. Voy a ejecutar el vclient por otro lado, por otra pantalla. Vamos a ver el vclient, este de aquí, ¿vale? Un segundo que localice el vclient. Vale, pongo el servidor y aquí
me tiene que aparecer si está instalada o no, que creo que no está instalada. Bueno, pues no está instalada, pues por lo tanto no me ha grabado nada, digamos, en este servidor, ¿vale? Bueno, para otro día os prometo que instalaré la V-Version como tal para que veáis el mismo ejemplo, ¿vale? Cómo se graba y demás. Bien, ahora nos faltaría simplemente ejecutarlo a ver cuál es el comportamiento. Ejecutamos la solución, maestro laboratorios, y ya tendríamos aquí el alta. Pero aquí nos falta algo importante, bueno, un detalle que sería una toolbar aquí para poder dar de alta a los laboratorios, ¿no? Algo sencillo. Voy a ver si la tengo en la solución anterior o no. Si la tengo creada o no. Sí, la tengo puesta, vale. Pues ya que estamos aquí, eso del yaque, pues utilizamos esta toolbar general. Voy a ver qué objeto se usa aquí, sería este, el vistas. Localizo el objeto y veo que esta es una vista general que me genera el generador de interfaz, ¿vale? Con esta vista de momento es válida. Aquí nos va a aparecer en ese alternador la toolbar donde se nos muestra el botón de crear, editar y eliminar. Por lo tanto, ahora debería de estar completo al 100% los maestros de laboratorio. Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí abajo, como hemos comentado anteriormente, es el espacio reservado para la lista de los plurales de medicamentos, que todavía no hemos creado esa tabla, por lo tanto no podemos mostrarlo, ¿vale? Y yo aquí pongo, por ejemplo, no sé, por poner algo, laboratorio 1, ¿vale? Creamos otro más, laboratorio 2 y ya está, ¿no? Aquí yo busco el laboratorio y los tengo todos. Si yo aquí le digo buscar uno, ¿ves? Automáticamente ve en el tiempo por cada tecla va buscando y va cambiando este contenido, ¿de acuerdo? Tras finalizar este vídeo, que seguro que ha sido de tu interés, te dejo por aquí el enlace al siguiente vídeo que debes de ver. Es muy importante para mí y para ti que dejes tus comentarios en el pie del vídeo. Con eso me ayudarás a mejorar todo el contenido. Gracias.